Carta abierta a los católicos perplejos, de Monseñor Lefebvre. Capítulo 5. Sois unos anticuados. A los católicos que se dan cuenta de que se están haciendo transformaciones radicales, les resulta difícil resistir a la propaganda insistente, que es común a todas las revoluciones. Les dicen: no aceptáis el cambio, pero la vida es cambio. Os quedáis aferrados a cosas fijas, pero lo que era bueno hace 50 años ya no conviene a la mentalidad actual, ni al género de vida que llevamos. Os quedáis en el pasado y no sois capaces de cambiar de costumbres. Muchos católicos han terminado aceptando la reforma para no escuchar estos reproches. No tenían argumentos para defenderse de acusaciones difamatorias como estas. Sois unos retrógrados, unos anticuados, no vivís con vuestra época. El cardenal Ottaviani decía ya, refiriéndose a los obispos: tienen miedo de parecer viejos. Los católicos nunca nos hemos negado a aceptar ciertos cambios y adaptaciones que son un testimonio de la vitalidad de la Iglesia. En materia litúrgica, la gente que tiene mi edad asistió a varias reformas. Yo acababa de nacer cuando San Pío X mejoró algunas cosas, en particular dando más importancia al ciclo temporal, adelantando la edad de la primera comunión y restaurando el canto litúrgico que había caído un poco en el olvido. Luego, Pío XII redujo la duración del ayuno eucarístico a causa de las dificultades inherentes a la vida moderna. Autorizó por el mismo motivo la celebración de la misa por la tarde, colocó otra vez el oficio de la vigilia pascual en la tarde del sábado santo y retocó los oficios de la Semana Santa. Juan XXIII, a su vez, hizo algunos retoques al rito denominado de San Pío V, antes del concilio. Pero nada de esto se parecía, ni un poco, ni mucho, a lo que sucedió en 1969, es decir, una nueva concepción de la misa. También nos reprochan que nos aferramos a las formas exteriores y secundarias, como por ejemplo el latín. Dicen que es una lengua muerta y que nadie la entiende, como si el pueblo cristiano lo hubiera entendido mejor en el siglo XVII o en el siglo XIX. ¿Qué descuido de la Iglesia, según los innovadores, al esperar tanto tiempo para suprimir el latín? Yo creo que la Iglesia tenía sus razones. No tiene que asombrarnos que los católicos sientan la necesidad de comprender mejor esos textos admirables, de donde pueden sacar alimento espiritual, ni que deseen asociarse más íntimamente a la acción que se desarrolla en su presencia. Sin embargo, adoptando la lengua vernácula en todas las partes del santo sacrificio, no se satisfacen esas necesidades. La lectura en idioma vernácula de la epístola y del evangelio es una mejora y se usa cuando conviene en San Nicolás, que es la iglesia que la fraternidad tiene en la ciudad de París, y en los prioratos de la fraternidad que he fundado. En cuanto a lo demás, lo que se podría ganar no tendría proporción con lo que se perdería, porque entender los textos no es el fin último de la oración, ni el único medio de poner a la alma en oración, es decir, en unión con Dios. Prestar demasiada atención al sentido de los textos puede ser incluso un obstáculo para la oración. Me admira que no se entienda esto, cuando al mismo tiempo se predica una religión del corazón, menos intelectual y más espontánea. La unión con Dios se logra gracias al canto religioso y celestial, al ambiente general de la acción litúrgica, a la piedad y al recogimiento del lugar, a su belleza arquitectónica, al fervor de la comunidad cristiana, a la nobleza y a la piedad del celebrante, a la decoración simbólica, al perfume del incienso, etc. Poco importa dónde se apoya el alma, con tal de que se eleve. Cualquiera que entre en alguna abadía benedictina que haya guardado el culto divino en todo su esplendor puede experimentarlo. Esto en nada disminuye la necesidad de procurar entender mejor el rezo, las oraciones y los himnos, y la necesidad de una participación más íntima. Pero es un error creer que solo se puede llegar a esos fines empleando la lengua vernácula y suprimiendo totalmente la lengua universal de la Iglesia.
cosa que, por desgracia, ya se ha hecho en casi todas partes del mundo. Basta ver el poco éxito de las misas, por más que se digan según el nuevo ordinario de la misa y se siga cantando el credo, el Sanctus y el Agnus Dei. El latín es una lengua universal. Al emplearlo, la liturgia nos pone en una comunión universal, es decir, católica. En cambio, si la liturgia se torna localista y se individualiza, pierde esa dimensión que marca profundamente a las almas. Para no caer en este error, bastaba fijarse en los ritos católicos orientales, en los que los actos litúrgicos se expresan desde hace mucho tiempo en lengua vulgar. En esas comunidades se ve el aislamiento de los miembros. Cuando están dispersas fuera de su país de origen, esas comunidades necesitan sacerdotes propios para la misa, para los sacramentos y para las demás ceremonias, y construyen iglesias especiales que forzosamente las apartan del resto del pueblo católico. ¿Se saca algún beneficio? No es nada claro que la lengua litúrgica particular haya hecho que estas comunidades sean más fervorosas y practicantes que las que se benefician de la lengua universal, que quizás muchos no entienden, pero que se puede traducir. Si consideramos la situación fuera de la iglesia, el Islam, ¿cómo ha logrado asegurar su cohesión al difundirse en regiones tan diferentes y entre pueblos de razas tan diversas como Turquía, África del Norte, Indonesia o el África Negra? Imponiendo en todas partes el árabe como lengua del Corán. En África yo veía cómo le hacían aprender de memoria los suras, que son los versículos del Corán, a los niños que no podían entender una sola palabra. Y hay algo más, el Islam prohíbe incluso la traducción de su libro sagrado. Hoy se ve con buenos ojos decir alabanzas a la religión de Mahoma, a la que, según me han dicho, se han convertido miles de franceses, y pedir dinero en las iglesias para construir mezquitas en Francia. Sin embargo, de lo único que no se han inspirado es del único ejemplo que podía tenerse en cuenta: la persistencia de una lengua única para la oración y para el culto. El hecho de que el latín sea una lengua muerta ayuda a su preservación. Es el mejor medio para proteger la expresión de la fe contra las variaciones lingüísticas que naturalmente se dan a través de los siglos. Desde hace muchos años, el estudio de la semántica se ha extendido mucho y hasta se ha introducido en los programas de francés de las escuelas. Una de las finalidades de la semántica no es el estudio del cambio de significado de las palabras, de los cambios de sentido que se van sucediendo con el tiempo y a veces en periodos muy cortos. Saquemos, pues, provecho de esta ciencia para ver el peligro que supone confiar el caudal de la fe a modos de expresión que no son estables. ¿Habría sido posible conservar durante 2000 años, sin ninguna alteración, la formulación de las verdades eternas e inmutables con lenguas que evolucionaran sin cesar y que son distintas en cada país e incluso en cada región? Las lenguas vivas cambian y se mueven. Si se confía la liturgia a la lengua del momento, habrá que adaptarla constantemente, teniendo en cuenta la semántica. No es de extrañar que haya que establecer constantemente nuevas comisiones y que los sacerdotes ya no tengan tiempo de decir la misa. Cuando fui a ver a su santidad Pablo VI en Castel Gandolfo en 1976, le dije: Santidad, no sé si ya esté al corriente de que hay 13 preces eucarísticas oficiales en Francia. Y el Papa, levantando en alto los brazos, me dijo: pero muchas más, monseñor, muchas más. Así que tengo razón al hacerme esta pregunta. ¿Habrían tantas oraciones eucarísticas si los liturgistas estuvieran obligados a redactarlas en latín? Además de esas fórmulas que ahora circulan después de haber sido impresas en tal o cual lugar, habría que hablar también de los cánones improvisados por el sacerdote en el momento de la celebración y de todos los elementos accesorios que el oficiante introduce desde la preparación penitencial hasta la despedida de la asamblea. ¿Creen que eso sucediera si se oficiara en latín? Otra forma exterior contra la que se levantó cierta opinión es el uso de la sotana, no tanto en la iglesia o en las visitas al Vaticano, sino en la vida de todos los días. No es algo esencial,
pero tiene una gran importancia. Cada vez que el Papa lo ha recordado y Juan Pablo II lo ha hecho con insistencia, ha habido protestas de indignación por parte del clero. Leía hace poco en un diario de París las declaraciones que sobre este punto hizo un sacerdote de primera línea. Cito: "Eso es puro folclore. En Francia, el uso de un traje reconocible ya no tiene sentido porque no hay ninguna necesidad de reconocer a un sacerdote en la calle. En cambio, la sotana y el clericman hacen que la gente se bloquee. El sacerdote es un hombre como los demás, aunque es cierto que preside la Eucaristía". Fin de cita. Este presidente que acabo de mencionar expresa ideas contrarias al Evangelio y a las realidades sociales más comprobadas. En todas las religiones, los jefes religiosos llevan signos distintivos. La antropología, de la que tanto caso se hace ahora, lo atestigua. Entre los musulmanes tienen que usar vestidos diferentes, collares y anillos. Los budistas llevan un vestido de color azafrán y se afeitan la cabeza de una manera determinada. En las calles de París y de otras grandes ciudades se pueden ver jóvenes adeptos a esa doctrina y nadie los critica por eso. El hábito es una garantía del carácter especial del sacerdote, del religioso o de la religiosa, como el uniforme lo es de la condición del militar o del policía, pero con una diferencia. Estos últimos, cuando se visten de paisano, vuelven a ser gente como los demás, mientras que el sacerdote tiene que conservar su hábito distintivo en todas las circunstancias de la vida social. En efecto, el carácter sagrado que ha recibido en la ordenación le hace vivir en el mundo sin ser de él. Así lo leemos en San Juan: "Vosotros no sois del mundo, mi elección os ha sacado del mundo". Juan 15:19. La sotana del sacerdote debe ser un distintivo y expresar al mismo tiempo un espíritu de modestia, de discreción y de pobreza. Otra razón es el deber que tiene el sacerdote de dar testimonio de nuestro Señor. "Vosotros seréis mis testigos", dice Hechos 1, versículo 8. "No se pone la lámpara bajo el celemín", dice en Mateo 5, versículo 15. La religión no tiene que quedarse encerrada en las sacristías, como decretaron desde hace mucho tiempo los dirigentes de los países del este. Cristo nos ha mandado que exterioricemos nuestra fe y la mostremos visiblemente con un testimonio que todo el mundo tiene que poder ver y oír. El testimonio de la palabra, que en el sacerdote es realmente más importante que el del hábito, se facilita mucho con el uso de la sotana, que es una manifestación muy clara del sacerdocio. La separación de la iglesia y del Estado, que ahora se acepta y que a veces se considera como la mejor solución, ha hecho penetrar poco a poco el ateísmo en todos los ámbitos de la actividad, y hay que admitir que una buena parte de católicos e incluso sacerdotes ya no tienen una idea clara del lugar que ocupa la religión católica en la sociedad civil. El laicismo lo ha invadido todo. El sacerdote que vive en una sociedad como esta tiene la impresión cada vez más profunda de que es un extraño y luego de que molesta y de que es testigo de un pasado que tiene que desaparecer. Siente que su presencia solo se tolera, o por lo menos así le parece a él. De ahí su deseo de integrarse en el mundo laico y su deseo de fundirse en la masa. A esta clase de sacerdotes les haría falta haber viajado por países menos descristianizados que el nuestro, pero sobre todo, lo que más les falta es una fe profunda en su sacerdocio. Además, eso es juzgar mal el sentido religioso que aún existe. Se supone sin motivo que la gente con la que tenemos que tratar, por motivo de negocios o de relaciones casuales, no es muy religiosa. Los jóvenes sacerdotes que salen de Con, que es el seminario de la Fraternidad de San Pío X en Suiza, y los demás que no se han sacrificado a la corriente del anonimato, lo muestran cada día. ¿Aislamiento? Todo lo contrario. La gente se acerca a ellos en la calle y en las estaciones para hablarles. A veces lo hacen sencillamente para manifestarles su alegría de ver un sacerdote. En la nueva iglesia se habla mucho del diálogo. ¿Cómo se puede empezar un diálogo si empezamos por escondernos de los posibles interlocutores? En las dictaduras comunistas, una de las primeras medidas de los dueños de la situación
ha sido prohibir la sotana. Ese es uno de los medios para ahogar la religión. ¿No puede pensarse que lo contrario también es cierto? El sacerdote que se muestra como tal por su apariencia exterior es una predicación viva. La ausencia de sacerdotes que pueden reconocerse en una gran ciudad es una señal de un retroceso grave en la predicación del Evangelio. Es la continuación de la obra nefasta de la revolución y de las leyes de separación de la Iglesia y del Estado. Agreguemos que la sotana protege al sacerdote del mal, le impone una actitud, le recuerda en todo momento su misión en la tierra y lo protege contra las tentaciones. Un sacerdote que lleva sotana no experimenta ninguna crisis de identidad y los fieles saben con quién están hablando. La sotana es una garantía de la autenticidad del sacerdocio. Algunas personas me han comentado lo que les costaba confesarse con un sacerdote vestido con chaqueta y pantalón, porque tenían la impresión de confiar los secretos de su conciencia a una persona cualquiera. La confesión es un acto judicial. ¿Por qué, pues, la misma justicia civil se da cuenta de la necesidad de que los magistrados lleven la toga?